Hola a todas y a todos, estamos aquí una vez más en La Terraza y hoy tenemos de invitada a Mónica Lara, una abogada colombiana que nos va a contar un poco sobre lo que son los trámites legales, la asesoría legal para migrantes en general y todas otras varias temáticas relacionadas al tema que les pueden interesar. Así que bienvenida Mónica, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola a todos, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad un gusto estar aquí. Aquí con esta frescura del día. Así es. Así que para hablar de estos temas que a veces no nos refrescan tanto, sí, pero que igual es importante que los tratemos. Así es. Bueno, yo llegué hace casi 5 años a Chile y conocí que con Colombia hay un convenio de reconocimiento recíproco de títulos. Eso quiere decir que colombianos podemos ejercer aquí y chilenos pueden ejercer allá y ambos estados reconocen los títulos de las personas. Para la época que yo vine, la situación no era muy conocida, entonces era un poquito complicado el trámite e incluso un poquito demorado. Por lo menos mi trámite demoró casi un año. Pero en ese momento estaba para vencerse mi documento, mi primer documento, mi visa temporaria. Entonces demoré mi visa para mi residencia definitiva también casi un año y pude empezar a ejercer ya casi 2 años después. ¿Y eso se ha agilizado actualmente, me dices, con el convenio? Exactamente, o sea, gracias a Dios ahora ya es más conocido, o sea, porque el convenio no es nuevo. Y hoy es relativamente más fácil para las colegas, se están demorando como la mitad del tiempo, unos 4 meses, y ya pueden empezar a ejercer aquí, e igual ya somos más colombianos en tribunales. Y ya algunos funcionarios, pues, por el contrario, nos dicen, qué bueno, que podemos intercambiar experiencias de los países. Sí, ha sido ya, e igual pues con las personas, con los migrantes. En mi caso, por ejemplo, la mayoría de mis patrocinados, como se dice acá, son migrantes de todas las nacionalidades, de muchas nacionalidades. Y bueno, hemos podido ejercer esa habilitación del título aquí en el país. Qué bueno. Eso es un avance muy importante, realmente significativo. Si nos puedes contar un poquito entonces del trabajo que tú has desarrollado con migrantes, cómo ha sido el proceso migratorio en términos legales ahora, si también ha habido cambios en los últimos años, que ha habido cada vez más volúmenes de migración. Sí, ciertamente este fenómeno de la migración en Chile parece una canción repetida, pero es un fenómeno, está llegando, siempre está llegando, y obviamente como un movimiento tiene siempre variaciones. Yo lo viví bien de cerca en el anterior gobierno porque yo fui miembro del Consejo Nacional de Migración, entonces obviamente desde ahí podíamos mirar todo el tema de la política migratoria. Con este gobierno se empezó con el tema de la regularización, que era una necesidad, era un clamor general para que muchos de los migrantes, especialmente aquellos que deben ingresar con visa al país, pero lo hacían por pasos irregulares, por pasos no controlados, debían regularizar su situación aquí. Porque desafortunadamente el tema de la irregularidad viene junto con el tema de la vulnerabilidad de las personas y al lado de la vulneración de sus derechos. Entonces encontramos que estas personas que están en situación irregular, por ejemplo, en cuanto a vivienda y salud, tenían bastantes limitaciones. En cuanto a vivienda, sobre todo, eran víctimas de muchos abusos, lo siguen siendo igual. Igual eso se da no solo para migrantes, sino también para chilenos. Pero bueno, ya ese es otro tema de la misma ausencia de regulación que hay. Pero bueno, esperemos que dentro de todos estos procesos se vayan dando eso. Y lo otro es el tema de la vulneración de derechos. Entonces, lo que se dice, el migrante viene a trabajar. Ellos inicialmente la relación laboral
generalmente se dan en irregularidad. Ya. Ingresan a trabajar, obviamente por la misma necesidad, no tienen todavía permiso de trabajo, ya están iniciando los trámites, pero por lo que conocemos hay todas las demoras. Y en ese momento, normalmente, si hay alguna situación de discusión con el empleador o alguna cosa de abuso, normalmente lo que se oye decirle del empleador al trabajador es: voy a hacer que te deporten, como tú no tienes documentos, yo te puedo pagar como quiero, si no te gusta te vas, etcétera. O sea, son muchas las situaciones de vulneración de los derechos que se dan. Claro. La primera vulneración al mismo derecho al trabajo. Claro. Por fortuna, habría que reconocer que en tribunales ya, igual como este fenómeno exactamente no es tan nuevo, porque ya la migración tiene más de 20 años en Chile, entonces algunos funcionarios en tribunales efectivamente ponen de presente que una cosa es la situación migratoria del trabajador y una cosa es su situación laboral. Claro. Desde que el trabajador ingresa a realizar la prestación personal de su servicio, ya hay un contrato de trabajo independiente de la situación migratoria que él tenga. Y por el solo hecho de estar en el país, pues obviamente ya tiene los mismos derechos que un nacional. Claro. Entonces, efectivamente, yo soy testigo de que en tribunales se le han reconocido a trabajadores que no tienen situación migratoria regular, pero sí se le han reconocido sus derechos igual que cualquier chileno. Eso yo creo que es muy importante profundizarlo, porque muchas veces el temor está en que al acudir al sistema judicial también puede haber consecuencias de que seas deportado o que tengas algún problema con tu misma situación de irregularidad. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles son los riesgos realmente o por qué vías habría que proceder? Bueno, ciertamente el desconocimiento de la norma es la que lleva al temor. Ya. Pero lo cierto es que, como les decía, desde que el migrante llega al país, está en cuanto a su situación laboral en la misma condición que cualquier nacional. Ya. Por lo tanto, si él es víctima de abuso, de acoso laboral o de acoso sexual, porque también se ha dado, claro, él puede acudir y debe acudir, porque es la única forma de ir dando por terminado estos abusos. Él debe acudir a la inspección del trabajo del sitio donde esté desarrollando su labor y hacer la correspondiente denuncia en el caso en que todavía esté vinculado. Por ejemplo, ayer nomás estaba hablando con una niña venezolana que está con trámites solamente, o sea, ya inició los trámites. Ella le puso de conocimiento de su empleador que estaba embarazada, pero él le dijo: no, tú no tienes papeles, te tienes que ir. Y ven tal día y yo te doy lo que tengo que darte por finiquito. Claro. Entonces me consultan y yo le dije: no, hay que ir a inspección del trabajo, no vayas a firmar ningún documento. Y efectivamente ella llegó, puso en conocimiento de que estaba siendo despedida en estado de gravidez. Una funcionaria que fue la que le correspondió, ella activó la fiscalización, se llama aquí, y ella fue personalmente con la niña a hablar con el empleador para que la reintegraran al trabajo. Perfecto. Entonces, en ese sentido tenemos que ser bien claros. La protección de los derechos laborales está vigente para cualquier persona, independiente de su situación migratoria. Y no es cierto que lo pueden deportar, porque quien puede autorizar eso es el Departamento de Extranjería e Inmigración, y obviamente debe haber un proceso previo. No es simplemente que llegaste y porque estás aquí y no me gustaste, no, hay un proceso previo para pasar a la solicitud a la orden de abandono y después al decreto de expulsión. O sea, hay todo un proceso previo. Entonces, es importante que los trabajadores tengan clara esa situación, en el sentido de que
sí hay una vulneración de sus derechos mientras la relación está vigente, deben acudir a la Dirección del Trabajo o a la Inspección del Trabajo del lugar a presentar una denuncia. Ahora, si la relación ya se dio por terminada, que ha pasado también muchísimas veces que simplemente le dicen, mira, hasta aquí llegamos, recoge tus cosas y vete. Ahí cuando ya la relación ha terminado, la persona debe acudir a la Inspección del Trabajo a presentar un reclamo. Ahí ya es diferente, claro, porque ya la relación laboral terminó. Entonces claro, ahí ya son otros derechos, porque cuando se activa la fiscalización también hay una vulneración de los derechos, pero hay la posibilidad de que al empleador se le llame la atención, se le ponga de manifiesto la vulneración en la que está, por ejemplo en el caso esta de la niña embarazada, y se siga la relación laboral. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de los trabajadores por cuenta propia, honorarios o servicios de trabajo más informales? ¿Qué puede hacer un trabajador que tiene una situación de abuso laboral, pero está en condiciones que no son de un contrato fijo, por ejemplo? Bueno, es exactamente lo que hemos venido hablando. Este trabajador que no tiene contrato, es que tenemos que hacer claridad en que cuando hablamos de contrato, principalmente nos referimos al documento escrito. Pero desde el mismo momento en que la persona inicia la prestación de su personal de su servicio, ahí ya hay un contrato de trabajo, solo que no está escrito, porque el espíritu del contrato de trabajo es consensual. Es solamente que tú y yo nos ponemos de acuerdo en forma de las labores que se van a desarrollar y cuánto te voy a pagar por eso. Perfecto. Eso es básicamente esas dos condiciones. Desde ese momento ya hay un contrato de trabajo y ya ahí se establece una relación laboral. Entonces, aun cuando no haya contrato por escrito, hay una cosa que se llama, un principio de derecho que se llama la primacía de la realidad. Es decir, lo que esté sucediendo realmente es lo que prima. Incluso en aquellas situaciones en las que sí hay contrato de trabajo, y se da mucho, por ejemplo, que el contrato de trabajo dice, el horario de trabajo será de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Pero realmente la persona trabaja de lunes a domingo, sin descanso, en un horario superior, sin reconocimiento de festivos, de horas extras, de descanso, etcétera, etcétera. Entonces ahí también en tribunales se hace valer la primacía de la realidad. Vale más lo que está pasando que lo que dice el contrato. Y entonces, para puntualizar también, esos casos de expulsión o de solicitud de salir del país, ¿en qué casos es que se supone que eso sucede y qué es lo que está pasando con el proceso de expulsiones que también se ha visto en el último tiempo? Bueno, la verdad es que es una pregunta con respuestas múltiples, porque realmente es una situación bastante compleja eso de las expulsiones. La norma es clara en decir cuáles delitos prohíben el ingreso al país y cuáles delitos pueden ingresar al país. O sea, ahí hay una prohibición y la otra hay una facultad. Entonces hay delitos en los que, por aquello de la facultad discrecional que tiene el funcionario de extranjería que recibe al migrante. Específicamente del funcionario. Sí, queda a su criterio, pero hay delitos a los que está prohibido. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces el migrante ingresa por paso habilitado incluso, pero en pantalla no se refleja los antecedentes. Exacto. El migrante inicia aquí su proceso, normalmente ha pasado que se le concede la primera visa o se le da permiso de trabajo y luego salta su antecedente penal. Normalmente lo que el Departamento de Extranjería le pide que abandone el país, cariñosamente le dice, por favor, váyase. Una orden de abandono. Claro. Y le da un tiempo, 15 días. Normalmente el migrante puede
ejercer alguno de los recursos que la ley tiene. Ya. Entonces se ejercen esos recursos, normalmente dependiendo del delito, pues la persona se le reconsidera la situación y se le permite quedarse o se le da el decreto de expulsión. Ya, perfecto. Entonces, con el tema de las expulsiones, bueno, ahí realmente se ha encontrado una multiplicidad de criterios y al lado de eso pues también intervienen otras situaciones como el que el migrante tenga situaciones de arraigo. Ya. Entonces quiere decir que tenga, por ejemplo, un hijo chileno, tenga familia. Claro. Eso pasa bastante también. Sí. Sin embargo, ahí viene como la otra parte, aun cuando hay principios generales de derecho que debieran considerarse, no siempre se consideran. Ya. Yo a principio de este mes tuve que ser testigo de la expulsión de un compatriota que sí ciertamente sus antecedentes es uno de los delitos que le prohíbe el ingreso, pero que aún con hija chilena, aún con matrimonio en Chile, simplemente se le expulsó. Ya. Entonces, bueno, las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones, o sea, todas las asociaciones que nos dedicamos a este tema, estamos en esto, es una lucha, Claro. porque como te decía, hay diversidad de criterios. Entonces, si bien, sí, por ejemplo, yo tuve un caso de una persona que tenía como 4 delitos. Ya. Se presentó el recurso de amparo ante la Corte y la Corte lo acogió favorablemente. Ya. Esta otra persona que tenía un solo delito, pero era de los delitos que está prohibido, que ambos estaban en las mismas condiciones de arraigo, con familia, etcétera, a uno se le acogió y al otro se le expulsó. Hoy, por ejemplo, esta familia está sufriendo, la niña tiene un problema de salud, depende emocionalmente mucho de su papá, la niña tiene como 2 años, pero tuvo que irse. Claro. En esos casos, ¿cuáles son los recursos que se pueden emplear? En esos casos ya cuando se agotan todos los recursos a nivel interno, ya corresponde ir a las instancias internacionales. Ya. Inicialmente, por lo menos con esta persona, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque otro de los principios que se esgrime en estos casos, por ejemplo, es que una persona no debe ser juzgada 2 veces por la misma situación. Ya esta persona, por ejemplo, ya pagó su pena, ya en Colombia incluso sus antecedentes por orden de la misma Corte Suprema de Justicia ya no aparecen, ya cuando uno pide los antecedentes ya no aparece ese antecedente, pero por estas instancias de colaboración mutua de los 2 países se puso en evidencia ese antecedente que tiene más de 15 años. Ya. Y con ese antecedente, con base en ese antecedente fue que se decretó la expulsión. Ya. Pero ¿qué se dice? Por favor, a esta persona ya se le juzgó, ya cumplió su condena, ha demostrado que el proceso de reinserción social ha sido plenamente satisfactorio, la persona no ha vuelto a cometer ningún delito. Entonces, estas cosas son las que se hacen valer en las instancias internacionales para que pedirle al país internamente que reconsidere la situación. Perfecto. Entonces, los casos en los que está ya el cumplimiento de condenas, en los que se pueden dar estos procesos de ingreso y regularización. Y en el caso de que haya un proceso abierto de investigación, por ejemplo, en ese caso hay situaciones de arraigo, ¿no podrías entrar al país? Si tiene una situación judicial pendiente en Colombia, habría que ver, porque por ejemplo conocí el caso de una persona, él pidió al tribunal colombiano permiso para viajar y el tribunal se lo concedió. Ya. Por eso te digo, entonces habría que ver exactamente la situación, porque siempre depende del delito, Claro. de la pena, Ya. del estado del proceso. Entonces, eso es que en derecho el tema es que
cada caso es diferente. Exacto. Entonces, habría que ver el caso para ver, pero normalmente la persona para salir del país con una situación pendiente debe ser con autorización judicial. Perfecto. ¿Y esa información respecto a todos los requisitos, dónde se puede encontrar? Bueno, por fortuna en la página de extranjería hay muchísima información, todos los trámites están debidamente informados, allí están todos los formularios, es cuestión de ingresar a la página y seguir paso a paso los trámites que allí se indican. Súper. Y respecto también a tu labor ya de asesoría legal y las fundaciones que están realizando este trabajo, ¿cuáles son, a quiénes se puede acudir? Bueno, aquí realmente hay bastantes asociaciones que se dedican a esto de la asesoría de migrantes, por lo menos así como las más cercanas o como las más conocidas está el Instituto Católico de la Migración o INCAMI, el del Servicio Jesuita de Migrantes, las clínicas jurídicas de las universidades, de la mayoría de las universidades que tienen facultades de Derecho también desarrollan esta labor. Bueno, de mi parte estamos también ejerciendo ya la labor como abogado particular. En muchas municipalidades hay oficinas de migrantes también, que ellos también dan información, ayudan a los migrantes en temas de trámites. Hay muchas otras fundaciones. Yo, por ejemplo, soy voluntaria en la fundación del Centro de Atención Madre Josefa en la comuna de Puente Alto, que también se brinda asesoría. En realidad hay instancias donde se pueden acudir. Qué bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ha sido muy interesante, muy nutritivo y como tú dices, es muy importante estar informado respecto a estas cosas porque es la única forma de tener las herramientas para enfrentarnos a estas situaciones y perder el miedo también. Así que muchas gracias y ahí vamos a dejar las redes para que puedan acudir también a las fundaciones y en caso de que necesiten asesoría. Claro, con mucho gusto y lo importante es que no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de averiguar, no tengan miedo de acudir. Las instancias están presentes, las oficinas públicas tienen también la información, Chile Atiende, como les decía, las oficinas de migrantes, en el caso de los temas laborales, las oficinas del trabajo. Entonces hay que acudir, hay que pedir la información. Qué bueno. Eso. Muchas gracias, muy buen dato. Entonces, para despedirnos hacemos la foto del recuerdo, por favor. Y muchas gracias por estar entonces en la terraza.